bienvenidas a este tiempo que tenemos de adoración y alabanza a nuestro Padre Celestial. Amén. Para contar con la aprobación de nuestro Padre Celestial, vamos a iniciar este tiempo de estudio con una oración. Así que las invito a todas a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor y misericordia para con cada una de nosotras. Gracias por permitirnos que nosotros estemos en este momento reunidas para alabarte y para conocer más de tus santas palabras. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas guiando nuestras mentes y nuestros corazones para que estén dispuestos a aprender, Señor, y que cada día se renueven. Padre amado, bendice a la hermana que va a compartir hoy tu bendita palabra, dale la sabiduría, Señor, y pon las palabras más adecuadas para que nosotros podamos digerir este alimento espiritual que nos vamos a servir en este momento. Permite también que las demás hermanas, Señor, no tengan ninguna piedra de tropiezo y puedan acceder, Señor, a esta sala y puedan alimentarse también de este alimento que necesitamos diariamente para poder vivir en paz y para poder enfrentar todas las pruebas y tribulaciones que tenemos en este mundo, Señor. Gracias por este momento, te damos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahorita nuestra hermana Ana María Briones nos va a deleitar con unas alabanzas hacia nuestro Padre Celestial. Anita, te damos paso, te escuchamos y las invitamos a todas las hermanitas porque desde su casa también elevemos estas alabanzas a Jehová. Gracias, Amelia. Nuevamente un gusto estar aquí con las hermanas como cada día lunes. Vamos a entonar unas alabanzas para gloria de nuestro Dios. Quiero más de Cristo, la primera alabanza. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Hermosa alabanza en la cual nos indica que nuestro Padre Celestial quiere más y más de cada una de nosotras. Vamos a entonar el himno Quiero cantar. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Dile que venga a tu corazón, tu amigo también él será. Canta conmigo esta linda canción de Jesús, el amigo mejor. Es tu amigo Jesús, el camino es él. Y verás el amor y en tu vida la luz. Solo en él hallarás la quietud de tu ser. Solamente
que hablarás de tu Salvador. Es una alabanza muy hermosa en la cual nuestro Dios siempre quiere que le estemos alabando a Él. Vamos a entonar una última alabanza que nos habla de que ¿quién más nos puede dar perdón si no es nuestro Padre Celestial? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Dios las bendiga, hermanitas. Amén, Anita. Bueno, muchas gracias, Anita, por estas preciosas alabanzas. Le vamos a dar paso a nuestra querida hermana que hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Ella es la hermana Tamara Cofe. Ella pertenece a la congregación Los Nogales de Santiago, Chile. Ella nació en las aguas del bautismo hace 10 años y está casada con nuestro hermano Masaru Guzmán, quien es predicador en la misma congregación. Ella tiene este precioso matrimonio, procrearon un pequeño de 8 años que se llama Josué. Nuestra querida hermana ha trabajado para el Señor tanto en el ministerio del matrimonio como en el ministerio de damas, y actualmente sirve a nuestro Padre Celestial en el ministerio de los niños. Querida hermana Tamara, sea usted bienvenida. Este espacio es de usted para que nos comparta el alimento que nos trae hoy Jehová a través de sus palabras. Adelante, hermana Tamara. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana. Estoy muy agradecida de Dios por esta oportunidad que me da para poder transmitir su mensaje en este grupo. Gracias por la invitación también. Y realmente es una bendición para mí estar con ustedes en este momento. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con el mensaje que tiene Dios para hoy, ¿cierto? Vamos a estar hoy viendo la importancia de la comunión que debemos tener con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Quiero comenzar haciendo una pregunta. Después de que Cristo nos llamó, después de que fuimos bautizadas, después de que Cristo nos salvó, aquí viene la pregunta: ¿cómo mantengo esta salvación? Me imagino que es una pregunta que quizás nos habremos hecho en algún momento, y es una pregunta súper importante, ya que quizás de esta pregunta van a venir respuestas muy importantes en nuestra vida cristiana. ¿Cómo mantengo esta salvación? Vamos a estar viendo algunos puntos en la primera carta de Juan, para que me acompañen en esta carta. Primera carta de Juan.
como primer punto, vamos a leer el capítulo 1, versículo 3. A ver qué nos dice a esta pregunta. Dice el capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que vieron y oyeron los apóstoles de Jesús fue lo que anunciaron, el mensaje de Jesucristo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengamos todos verdadera comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces, para comenzar, es imposible mantener esta salvación si no tenemos comunión con el Padre y su Hijo. De hecho, para esto fueron enviados los apóstoles con este mensaje, para que todos tengamos comunión con el Padre y su Hijo. Tener una verdadera comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo es conocer al Padre y al Hijo, estar en el Padre y en el Hijo, confesar que el Hijo tiene el Padre y permanecer en el Hijo y en el Padre. Juan, esta tarde, nos está llamando a conocer al Padre y a su Hijo, a perseverar en el Padre y en el Hijo, y a estar en el Padre y en el Hijo. Y así nos podremos mantener salvas y nuestros pecados son perdonados. Necesitamos mantener una comunión con el Padre y su Hijo. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo sé que mantengo una verdadera comunión con el Padre y su Hijo? ¿Cómo sé yo que estoy afirmando y que estoy reteniendo esta salvación? Juan nos va a responder esta pregunta. ¿Cuál es la prueba de que tengo verdadera comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo? En el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como primera prueba, tenemos andar en luz. Debemos andar en luz. La palabra andar significa nuestro estilo de vida. ¿Cómo conduzco mi vida frente a Dios y frente a los demás? Tiene que ver con nuestra vida diaria. Entonces, andar en luz es llevar una vida sin pecado, en amor, en justicia, guardando la palabra de Dios. Dice el texto que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ninguna tinieblas en Él. Tinieblas en este pasaje tiene que ver con andar en pecado, con las maldades de la humanidad. Y la luz y las tinieblas no pueden mezclarse. Es imposible mezclar la luz con la oscuridad. O ando en la luz o ando en las tinieblas. Porque si estoy diciendo que tengo comunión con el Padre y su Hijo, pero sigo en tinieblas, me hago una mentirosa. No estoy practicando la verdad. Y esa es la primera prueba, andar en la luz. Y es la primera pregunta que debiéramos hacernos. ¿Ando en luz? En mi casa, con mis familiares, con mis amigos, en el trabajo. ¿Cómo estoy alumbrando la luz de Dios? ¿Estoy mostrando en mi vida diaria que ando en luz o que ando en tinieblas? ¿Estoy reflejando a Dios con mi vida o estoy reflejando a nuestro enemigo Satanás? Son preguntas que debiéramos estar haciéndonos constantemente para comprobarnos a nosotras mismas si andamos en la luz.
dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sigamos viendo el versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Acaso la sangre de Jesucristo ya nos limpió de todo el pecado? Por lo menos eso es lo que nos dice el versículo 7, ¿cierto? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por supuesto que sí. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero aquí viene la siguiente prueba para mantenernos en comunión con el Padre y su Hijo. Si confesamos los pecados. Lo que hablamos antes, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Pero la parte que a nosotros nos corresponde es confesar nuestros pecados para que seamos perdonados. Y la sangre de Jesucristo se haga efectiva. Y confesar nuestros pecados con arrepentimiento de corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón y Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos. Esa es otra prueba de que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque si no confesamos nuestros pecados, no tendremos el perdón de Dios, y si estamos en pecado, es imposible la comunión con el Padre y su Hijo. La siguiente prueba la podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Vimos al principio que para tener una verdadera comunión con el Padre y su Hijo, debemos conocerla, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos si le conocemos? Repito el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y así pasamos a la siguiente prueba, guardar los mandamientos de Dios. No podemos decir que conocemos al Padre y a su Hijo Jesucristo si no guardamos sus mandamientos. Dice el capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Demostremos que somos de la verdad, que andamos en la verdad guardando los mandamientos de Dios. Guardar sus mandamientos tiene que ver con andar como Dios nos pide que andemos. En luz, tomando en cuenta la definición que vimos antes de andar en luz, nuestra forma de vivir en este mundo. Y de la única forma que podemos andar así, como Dios quiere que andemos, es conociendo lo que Dios nos dice en su palabra, sabiendo su voluntad. Si yo no sé cómo es Dios, si yo no sé qué quiere Dios, ¿cómo voy a conocerlo? Si yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida en este mundo, ¿cómo puedo tener una relación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo si no le conozco? Guardar sus mandamientos es la demostración de que sí le conocemos. Y guardar sus mandamientos también nos hace tener comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. En el versículo 5 del capítulo 1 dice, del capítulo 2, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Sabemos que estamos en el Hijo porque guardamos su palabra. Y en eso debemos pensar cada una. Reflexionar en que si estamos guardando su palabra día a día, ¿nos cuesta muchas veces? Sí, nos cuesta. Pero también nos dice la palabra de Dios que tenemos un abogado justo y que Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, nuestras luchas, nuestras cargas, que también nos fortalece y nos anima en nuestro día a día y que nos acompaña en este camino que a veces se nos pone complicado. Y esa es la importancia de conocer a Dios, porque al conocerlo bien, tendremos la convicción de que Él será quien nos ayudará cada día a guardar su palabra y andar en su voluntad, porque sola no podemos hacer nada. Así que conozcamos de Dios, conozcamos de su Hijo y qué es lo que quiere para nuestra vida. Veamos otra prueba para saber si estamos en comunión con el Padre y su Hijo. Versículos 9 y 10 del capítulo 2. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué nos está diciendo Dios esta vez? Si aborrecemos a nuestro hermano, aún seguimos en tinieblas. Y si andamos en tinieblas, obviamente que no andamos en luz. Y esto también nos hace perder enseguida la comunión con el Padre y su Hijo. Mire la importancia de amar a nuestros hermanos. De hecho, la confirmación de esto lo vimos en el capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, tenemos comunión unos a otros. Quiero que me acompañen al capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de grave es este punto, hermanas. Dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no somos de Dios, ¿de quién somos? Por esto siempre es la insistencia de amar a nuestros hermanos, de solucionar nuestros conflictos. ¿O es que queremos perder la comunión con el Padre y su Hijo por no tener o no querer tener una reconciliación con mi hermano? Y recuerde que para mantener nuestra salvación, debemos mantener la comunión con el Padre y su Hijo. No perdamos nuestra salvación por no estar dispuestos a una reconciliación con mi hermano. Y esta es la cuarta prueba, amar a nuestros hermanos. Y la última prueba que yo consideré en esta lista, deben haber más, pero es lo que yo consideré en este momento, se encuentra en el versículo 15 del capítulo 2. Capítulo 15, versículo 15, capítulo 2 de Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, como quinta prueba, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En este versículo, la palabra mundo se refiere al sistema humano que va en contra de Dios. Y la palabra améis viene del amor ágape, a ese amor incondicional, a ese amor intenso. Pero ¿por qué Dios nos llama a no amar las cosas de este mundo?
porque este amor, ese amor intenso por las cosas del mundo, puede hacer que tú las reemplaces por el amor de Dios, por el amor hacia Dios. Estas cosas del mundo pueden sacar a Dios de tu corazón. Amar las cosas de este mundo y las cosas peligrosas de este mundo te van a alejar de Dios. Y no queremos sacar a Dios de nuestro corazón, ¿cierto? Ese es el amor a este mundo, el amor intenso por las cosas que hay aquí, que hay acá en este mundo de pecado. Entonces, amar este mundo quiere decir reemplazar el amor hacia Dios por las cosas de este mundo. El versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos se refieren a esos deseos intensos, esos deseos de los cuales no podemos dejar de pensar. ¿Cuántas infidelidades existen por dejarse llevar por los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, el deseo de los ojos, como la envidia, querer tener mejores cosas que los demás, un mejor auto, una mejor casa, cosas lícitas a las que uno quiere aspirar, ¿cierto? Que no es malo quererlas, pero que también pueden hacer que te alejes de Dios. Cuando uno solo empieza a pensar en esas cosas y se empieza a afanar por estas cosas materiales, dejando a Dios de lado, y pasan a ser un estorbo en tu comunión con el Padre y su Hijo. Esas cosas hay que dejar. Lo mismo que la vanagloria de la vida, querer tener reconocimiento de las personas, un deseo intenso de reconocimiento que te envanecen, que te pueden hacer recurrir a cosas pecaminosas. La arrogancia que te hace perder la amistad y la comunión con los demás, y un sinfín de cosas que te hacen perder la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, porque las cosas que ofrece este mundo pueden llegar a destruir para siempre tu comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos casos no conocemos de hermanos que gustaron de estas cosas mundanas y que llegaron a amarlas más que a Dios y se alejaron de Él para saciar sus deseos pecaminosos? Dice su palabra, porque estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿cierto? Es él quien ofrece todo esto para alejarte de Dios y hacer que pierdas esta hermosa bendición de tener comunión con el Padre y su Hijo. Nos dice el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No pasemos junto con este mundo, hermanas, y no nos perdamos junto con este mundo. Permanezcamos para siempre con nuestro Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo su voluntad. Todo tiene que ver con hacer lo que Dios pide que hagamos. En conclusión, andando en luz, confesando nuestros pecados, guardando los mandamientos de Dios, amar a nuestros hermanos, no amar las cosas de este mundo. Estas cosas nos hacen permanecer en el Padre y en su Hijo Jesucristo. De esta forma mantenemos la comunión con el Padre y su Hijo. ¿Y por qué debemos mantener esta comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo? Quiero que veamos en el capítulo 2, versículo 28, que nos dice la palabra de Dios. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste el Señor Jesucristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Todo esto es para esperar la venida
de Jesucristo con confianza. Estar confiadas de que saldremos victoriosas manteniendo nuestra salvación hasta el día en que Jesucristo venga por su iglesia o hasta el día en que nosotras estemos en este mundo. Tendremos toda la confianza de que nos iremos con Jesucristo el Señor. Solo debemos mantener firme nuestra comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, siguiendo todo lo que nos habla nuestro amado Dios a través del apóstol Juan. Así que, hermanas, animémonos con este mensaje. Sé que es difícil y sé que es una lucha para todas, sobre todo en el mundo que estamos viviendo, lleno de tentaciones y lleno de pecados, ¿cierto? Pero debemos seguir adelante con estas herramientas que nos está entregando Dios para poder pelear contra Satanás, el príncipe de este mundo, que él también está luchando con todas sus fuerzas para que soltemos esta salvación que ya nos regaló Dios. Entonces, ya sea que nos vamos antes de este mundo o venga Jesucristo por su iglesia, podamos decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta es la confianza que debemos tener hasta el final de nuestros días, hermanas. ¿Por qué? Porque nosotras también amamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este mensaje haya sido de ánimo, de bendición para su vida, y sigamos adelante con la bendición de Dios y con la fortaleza que solamente Dios nos puede dar cada día. Que el Señor las bendiga, hermanas. Amén, hermana Tamara. Muchas gracias por compartirnos el mensaje del día de hoy. Un mensaje que nos anima, que no desmayemos en la comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, que no nos distraigamos por tantas distracciones que tenemos en nuestra propia casa. Ahora ya ni siquiera es por salir a la calle, sino que están en nuestra propia casa, y pidámosle sabiduría a nuestro Padre Celestial para que no desviemos nuestra vista de Él, que siempre estemos apegadas a lo que dice su santa palabra y cumplamos con todos sus estatutos, para de esta manera seguir compartiendo el mensaje que Él nos dio, y que nuestro amor no se enfríe, que siempre estemos animosas, con ganas de seguir aprendiendo cada día más de su santa palabra. Invito a nuestra querida hermana Mercedes Carranza, si nos puede ayudar con una oración sobre el tema expuesto, y después los comentarios, las acotaciones que quieran participar nuestras queridas hermanas. Disculpe, hermanita Mercedes, su micrófono. Disculpen, oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos las gracias infinitas porque una vez más te manifiestas por medio de tu palabra, de la predicación, del mensaje que nos ha dado nuestra hermana, Señor. Muchísimas gracias porque nos abre los ojos del entendimiento, Padre, para poder acentuar, confirmar y establecer nuevamente, recordándonos qué es lo que nos mantiene para no perder esta salvación. Señor, te damos las gracias porque reconocemos nuestros pecados. Si hay algo que cometemos que no está bien, que tu Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda todas estas cosas para que podamos tener esta armonía contigo, Padre. Gracias infinitas por nuestra hermana que nos trajo a colación todas estas palabras, todas estas enseñanzas, Señor. Quédate con nosotros el resto del día, mi Señor, y que a cada una de nosotros que hemos escuchado este mensaje nos cuestione, ¿verdad? Y que podamos también llevarle este incentivo y esta palabra a
aquellos que tengamos más cerca, recordándoles o dándole a conocer estas cosas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, Señor. Amén y amén.